Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Muy buenos días, gracias por su compañía y bienvenidos. Diferentes reacciones ha generado la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de prohibir a funcionarios públicos participar en actos políticos en momentos en que el país atraviesa el desarrollo de una campaña electoral presidencial en segunda vuelta. Las fórmulas en contienda continúan con acercamientos a diferentes sectores en búsqueda de apoyos y alianzas políticas. Mientras Arena señala supuestas depuraciones al padrón antes del 9 de marzo, miembros del partido oficial han entrado en contradicción con respecto a posibles reformas constitucionales. Vamos a hablar de estos temas desde el punto de vista jurídico. Esta mañana nos acompaña el doctor Abraham Rodríguez. Acompáñenos. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. La Sala de lo Constitucional ordenó en los últimos días al Tribunal Supremo Electoral a hacer cumplir la medida cautelar emitida el 24 de enero anterior, en la que prohíben a todos los funcionarios públicos sin excepción a participar en actos proselitistas en apoyo de alguna fórmula presidencial. Lo que establece el artículo 226 del Código Electoral para ese tipo de infracción solo es una, es la suspensión o destitución del cargo, no hay otra sanción. En octubre el presidente Funes anuló un decreto que impedía a los miembros de su gabinete a participar en eventos políticos. A raíz de ello, la sala admitió una demanda al respecto, argumentando que ningún funcionario debe valerse de su cargo para hacer política partidaria. Aquí nos vamos todos. Yo no voy a expresar opinión sobre esta medida cautelar porque me han dado 10 días de plazo para justificar el porqué del decreto ejecutivo y para justificar el porqué yo autoricé a mis funcionarios participar en proselitismo electoral. Pese a ello, el mandatario giró un permiso especial a la primera dama para estas prácticas y se le señaló de inducir la campaña del partido oficial al destacar los logros de su gestión. Ha habido una excesiva pasividad de parte del Tribunal Supremo Electoral. Su actuación ha sido tardía e inoportuna, y cuando la justicia llega tarde, eso no es justicia. Para los abogados y para la gente conocedora de estos temas, estaba claro que ningún funcionario, que ningún servidor público podía estarse prevaleciendo de su posición para el tema electoral. Creo que hoy queda extremadamente más claro y esperaríamos que ahora sí respeten lo que debieron haber respetado anteriormente y que empezando por el presidente de la República y terminando hasta el último funcionario público deben cumplirla. Por otra parte, y nuevamente han surgido voces sobre la importancia de reformar la Constitución de la República en materia electoral, política y del sistema judicial. El Tribunal Constitucional es una figura que no existe en la Constitución. Sí, pero no, yo le pregunto esto porque en algunas ocasiones habría pensado de que usted es de aquellas personas que piensan de que debería haber un Tribunal Constitucional en el país. Absolutamente. Y no una sala. Absolutamente. Y lo sigo creyendo. Es un planteamiento programático de nuestro partido. Cuando dice programático, ¿se refiere a que en determinado momento lo van a buscar hacer? Es una propuesta que siempre le hemos hecho al país en materia de agenda legislativa, porque creemos en ello, porque creemos que ha dado buenos resultados en otros países, que hayan tribunales absolutamente independientes y que se les da expresamente facultades para hacer cosas que no se le dan a una sala. Mientras tanto, el proceso electoral continúa su rumbo de cara a definir al próximo presidente en segunda vuelta, entre los partidos Arena y FMLN, bajo las acusaciones de la oposición de una supuesta depuración del padrón electoral antes del 9 de marzo. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Esta mañana hemos invitado al doctor Abraham Rodríguez, abogado de la República, fundador del Partido Demócrata Cristiano. Él ha sido también primer designado a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano en el gobierno del expresidente José Napoleón Duarte. Y por supuesto ha tenido mucho que ver en campañas electorales en el pasado inmediato de nuestra historia. Señor doctor, buenos días, bienvenido y gracias por hacer su tiempo para estar con nosotros. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Es un placer tenerlo acá y naturalmente la primera pregunta que tenemos que hacerle es ¿qué evaluación puede sacar en este momento en el que hemos pasado una primera ronda electoral y nos encaminamos a una segunda vuelta? Bueno, en primer lugar, para mí los resultados no fueron una sorpresa. No, ¿verdad? Yo soy senador de la Universidad Tecnológica y la Universidad Tecnológica por muchas campañas presidenciales ha hecho sus encuestas.
Y nosotros los senadores nos preocupamos de que ahora que el doctor Portillo Cuadra está participando como candidato a vicepresidente en la fórmula del doctor Norman Quijano, la encuesta de la universidad no se fuera a torcer, porque se debe al país. Y así se hizo. Entonces, yo confiaba plenamente en la encuesta y por lo tanto los resultados no fueron para mí ninguna sorpresa. Fue una de las más acertadas. Sí, ¿verdad? No fue ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Entonces, ahora podemos tener visiones cada uno de por qué ocurrieron los hechos tal como ocurrieron. Lo primero que tendríamos que señalar es que el Partido Arena tuvo una división muy grande. El Partido Gana salió realmente del Partido Arena. Y el expresidente Saca, que fue también el coordinador de Arena, salió de Arena. Entonces, eso produjo una división. Eso en primer lugar. Al observar la campaña, y esto no es una crítica, sino que una opinión personal, ¿verdad? En mi manera de ver, yo vengo viendo campañas y participando. Hicimos el Partido Demócrata Cristiano en 1960, con una tarea muy importante, que era buscar un proceso de democratización en el país, lo que implicaba terminar con los gobiernos autoritarios de los militares. Entonces, en toda campaña política hay dos puntos esenciales que uno define antes de empezarla. Uno, ¿qué es lo que va a ofrecer al pueblo para pedir su respaldo, para pedir los votos? En esto a mí la campaña de Arena no me pareció suficientemente clara en las ofertas. Y dos, uno señala el enemigo a derrotar. En mi opinión, ahí hay un error de estrategia, porque Arena señaló como enemigo a derrotar al expresidente Saca, pero el enemigo a derrotar era el profesor Sánchez Serén. Entonces, para mí allí había también un error de enfoque. Entonces, luego, en el desarrollo de la campaña, se distrajeron atacando al presidente Saca y nunca pudimos ver en el país, nunca pudimos oír al profesor Sánchez Serén y al doctor Norman Quijano confrontar sus opiniones, sus ofertas al país, porque el presidente Funes distrajo la atención del pueblo. El presidente Funes haciendo una campaña contra la corrupción, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Yo lo felicito, porque en todo país hay dos males terribles que evitan su desarrollo: la corrupción y la falta de transparencia. Por cierto, ¿verdad?, yo quiero decirles que yo acompañé y voté por el presidente Funes. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Porque lo que me interesa es el proceso de democratización del país. Y sentía que 4 periodos de Arena estaban anquilosando el proceso y se necesitaba una alternancia en el poder. Había escuchado por años al presidente Funes como entrevistador y me parecía que era un hombre totalmente demócrata y que merecía el país un cambio, ¿verdad? Por esa razón lo apoyé. En el 2009. En el 2009. Pero ustedes pueden recordar que el presidente Funes, como entrevistador, combatía la corrupción terriblemente y la falta de transparencia en los funcionarios del Estado. Entonces, hoy me duele cuando lo oigo decir que no tiene por qué explicar los gastos de casa presidencial. No hay por qué transparentarlo. Realmente me duele. Me alegra que haya empezado una lucha contra la corrupción y espero que la continúe después del 9 de marzo. ¿Usted cree que podría cambiar después del 9 de marzo? No sé, ¿verdad? Por eso digo que espero, ¿no? Yo no me gusta prejuzgar, sino que digo espero, ¿no? Lo que sí ocurrió es que en esa lucha contra la corrupción, ¿no?,
hay cosas que llaman la atención. Lo primero fue la Diego de Holguín, ¿ya? El ministro Gerson Martínez, que me parece que ha sido un ministro que ha trabajado con transparencia, dijo que presentó expedientes completos que inculpaban a un exministro de Obras Públicas, al señor David Gutiérrez, creo. Jorge Nieto. No, él dijo a David Gutiérrez, dijo Gerson Martínez. En un inicio. Sí, pero nunca ha aparecido nada contra el exministro. Todo fue contra Jorge Nieto, el que lo sustituyó, ¿verdad? Entonces, allí empieza la lucha del presidente Funes contra la corrupción. ¿Verdad? Luego la continúa con el expresidente Flores, ¿verdad? Y está muy bien, y el presidente Flores tienen que juzgarlo, ¿verdad? Pero lo que sí se da como fenómeno político es que eso distrae la atención del público. Va a elegir un presidente, ¿entre quién? Entre Sánchez Serén y Norman Quijano. Pero no, lo que hay es un debate entre el presidente Funes y el expresidente Flores, ¿verdad? Y también una lucha por lo de Selenel contra Vilisol. Lo que pasa, lo que señalo es que ese es un factor distractor, ¿no? No puede el país juzgar bien a sus candidatos a presidente porque está ocupado oyendo las peroratas del presidente los días sábados y las acusaciones contra el expresidente y contra los LNL. Ese es un fenómeno de la campaña. Entonces tenemos una campaña distraída por el presidente Funes, una campaña de Alba Petróleos para los agricultores y los campesinos. ¿Por qué digo que es una campaña de Alba Petróleos? Porque en todos los actos importantes de Alba Petróleos están los candidatos del frente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una campaña a favor de un partido político. Eso no es correcto. Entonces, y por último, la campaña del frente. Dice, yo tengo una campaña limpia, ¿verdad? No me meto en los pleitos, no se puede discutir la vida del profesor Sánchez Serén, que es un hombre público, es un hombre que ha participado en la guerrilla claramente, que firmó los acuerdos de paz, y tiene el país el derecho de conocer todo su historial. Sobre todo porque hay una juventud que no sabe nada de la guerra y que ahora ya tiene capacidad de votar. Entonces, tanto él como el expresidente Saca, como el doctor Norman Quijano, como los candidatos a vicepresidentes, el país tiene el derecho de conocer todos sus antecedentes y su vida política. Y de saber quiénes son. Y saber quiénes son. Ahora, doctor, cuando usted dice no se puede discutir, ¿es porque lo está impidiendo el tribunal, de acuerdo a lo que usted ha visto? Mire, por varias cosas. Por la distracción y por un error de estrategia de Arena que no lo ha planteado en debida forma. Una señorita, una señora, ¿verdad?, hija de Carlos Herrera Rebollo, claro, planteó algo en el tribunal, ¿verdad?, y se lo declararon sin lugar. A mí no me pareció adecuado, pero no, eso no impedía para que se pudiera seguir discutiendo esto. Yo no he visto que se haya discutido en el país los antecedentes de ninguno de los candidatos. Y no lo considero justo, repito, sobre todo porque la juventud que vota, ¿verdad?, no tiene conocimiento de los candidatos. Es necesario que lo conozcan. La democracia, parte de la democracia es eso, conocer a sus líderes. En el pasado usted fue parte de campañas electorales. Sí. ¿Y no hizo lo mismo el gobierno de entonces? Sí. Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Los gobiernos militares con los que me tocaba a mí, allí habían simulacros de elecciones. Decían que había democracia, pero eran simulacros de elecciones. Las urnas las llenaban. ¿Verdad? No es leyenda urbana, las urnas eran llenadas. Eran llenadas, ¿verdad? Eso era otra. Esto, para los que no lo saben, ¿verdad?, debería decirles brevemente lo siguiente.
Cuando nosotros en 1960, un grupo decidimos fundar la Democracia Cristiana, ¿no? Y en homenaje a algunos de ellos voy a decir sus nombres. ¿No? Don Guillermo Ungo Padre, el doctor Roberto Lara Velado, Juan Ricardo Ramírez Rauda, Adolfo Rey Prendes, Mario Pacheco Araujo, que acaba de fallecer, fue mi compañero de fórmula cuando yo fui candidato a presidente en 1967, el primer candidato de la Democracia Cristiana. Todos dijimos, queremos cambiar el país, hay que establecer una democracia. Para establecer una democracia tenemos que salir de los gobiernos militares, ¿no? Para eso necesitamos hacer partidos políticos verdaderos. ¿Qué debe ser un partido político verdadero? Dijimos. Un partido político verdadero debe tener estas condiciones. Primero tiene que tener una filosofía. Nosotros escogimos como filosofía el humanismo cristiano. Segundo, tiene que tener una doctrina. Escogimos como doctrina la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Tercero, tiene que tener el grupo promotor de esa idea para hacer cuadros adecuados y para que el pueblo pueda creer en lo que está pregonando. Para conquistar al pueblo, uno tiene que ofrecer y cumplir. Cuando el político cumple lo que ofrece, el pueblo le tiene confianza. Así hicimos de la Democracia Cristiana, ¿verdad? Un partido que llegó a ser un partido grande, no es el momento de tratarlo, bueno, pero que fue un partido que era enemigo tradicional del ejército, ¿no? Y que después de la Junta que derrocó al último gobierno militar que tuvimos, entonces ustedes recuerdan que era una Junta democrática. Estaba el doctor Guillermo Manuel Ungo, que era un hombre de izquierda, ¿no? Estaba el rector, que había sido rector de la UCA, ¿no? El doctor Mayorga Quirós. Estaba el ingeniero Mario Andino, por la Cámara de Comercio. Estaba el general Abdul Gutiérrez y estaba el coronel Majano. Era una junta democrática. Pero ustedes recuerdan que esta junta renunció, y renunció porque dijo que el ejército no cesaba con la represión y con la matanza de gente que tenía oposición a él. Entonces hubo un acuerdo entre el enemigo tradicional, la democracia cristiana, y el ejército, ¿verdad? Se firmó ese acuerdo y esos son los que hicieron la guerra. Eso sería muy largo, ¿verdad? Para detallarlo. Para detallarlo. Pero yo le preguntaba a usted, ¿no hicieron lo mismo los gobiernos anteriores? Sí. De apoyar en campañas electorales al partido que ellos ¿Usted se refiere a representan? los gobiernos de Arena? ¿Y también a los de la democracia cristiana en su momento? No, los de la democracia cristiana, no. Mire, usted recuerda que la democracia cristiana tuvo esta participación en 1984. Una primera campaña fue Napoleón Duarte frente al mayor Dawson, ¿ya? Fue una campaña que la manejó un civil, el doctor Álvaro Magaña, era el presidente provisional, ¿ya? Y el presidente del Consejo Central de Elecciones era un hombre, el doctor Jorge Bustamante, honradísimo, honestísimo. Jamás, ¿verdad?, se permitió eso, ¿no? Nosotros veníamos de los gobiernos militares que usaban los camiones, los buses, todo lo del Estado para sus campañas. Allí no se hizo eso, ¿verdad? La elección se definió en una segunda vuelta, ¿verdad?, entre Napoleón Duarte y el mayor Dawson. Entonces, no se hizo eso, ¿no? Entonces, mire, pero lo importante de esto es lo siguiente: no importa qué ha hecho cuál gobierno haya utilizado indebidamente los bienes del Estado para hacer campaña, ¿verdad? Eso no justifica que uno deba de hacerlo. Mire, porque alguien es ladrón, no tengo que ser ladrón yo y decir, mire, si él roba, tengo que robar yo. Si él mata, puedo matar yo y no me pasa nada. No es así, ¿ya? Nosotros, cuando buscábamos la alternancia en el poder,
queríamos que el Frente corrigiera los errores que cometía Arena. Esa era nuestra visión, no que lo repitiera. Entonces a mí me da mucha tristeza decir, mire, si lo mismo hacía Arena, lo mismo hago yo al Frente, no es debido. Ahora, doctor, déjeme preguntarle, y es porque usted lo dijo, el voto es secreto, pero usted lo dijo, en el 2009 yo voté, usted votó, dijo, por Mauricio Funes. Sí. ¿En esta elección del 2014 no votó por el FMLN de nuevo? No, no voté por el FMLN. Y le voy a explicar por qué. Y le voy a decir, mire, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo 85 años, ¿verdad? Yo había decidido retirarme y no estar en set de televisión, ni en los periódicos, ni nada. Suficiente. Y creo que esta es la primera vez desde hace muchos años que usted está. Y se lo agradezco. Yo pensaba que esa es responsabilidad de los que tienen mediana edad y de los jóvenes, ¿verdad? Pero mire una cosa, no puede uno haber luchado toda su vida por establecer un sistema democrático. Quiero decirle, la columna vertebral de un sistema democrático es su sana, pronta y eficaz administración de justicia. Uno tiene que entender lo siguiente, ¿verdad? En los conflictos que hay en un país tienen que tener un final. Entonces, el sistema jurídico nuestro dice, el final de los conflictos civiles es la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia. El final de los conflictos penales es la sala de lo penal. De la Corte Suprema. De la Corte Suprema. El final de los conflictos con el Estado es la sala de lo contencioso. Y el final de los conflictos constitucionales es la sala de lo constitucional. Punto. Punto. Por eso el artículo 183 de la Constitución, mire, dice con toda claridad, para que nadie dude, ¿verdad? Entonces, mire, le voy a decir, mire, ...182... y 183, mire, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente. Por cierto, que aprovecho para decirles que algunos dicen, y la sala se llama tribunal. ¿De dónde ha sacado la Sala de lo Constitucional que es tribunal? Del 183. Dice, es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio. De un modo general y obligatorio, lo que los abogados llamamos erga omnes, para todos, ¿no? Lo que la sala decide, eso hay que cumplirlo. Es ley, punto. Entonces, mire, cuando yo vi que la Asamblea Legislativa desobedecía las sentencias de la sala, dije, si sigue esto así, se derrumba el sistema democrático del país. Entonces, ¿para qué vengo luchando desde el año 60 en esto? ¿Para qué formé parte de la comisión ad hoc que depuró la Fuerza Armada, donde puse en riesgo mi propia vida, para establecer un sistema democrático y que se acabe? Entonces, salí con un conjunto de abogados, ¿no? Entonces, ahí estaba el doctor Martínez Moreno, el doctor Fortín Magaña, el doctor Borgo, el doctor Ángel Góchez Marín, el doctor Mingo Méndez, todo, una cantidad. Salimos a defender la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, le explico lo siguiente. Mire, yo celebro ahora oír a Óscar Ortiz y a Salvador Sánchez Serén diciendo que van a respetar la Constitución y que van a respetar las sentencias de la sala. Eso lo celebro mucho. Pero oye por el otro lado al presidente de la Asamblea Legislativa que dice hay que reformar la Constitución. Sí, pero además hay una cosa que le voy a decir, ¿verdad? El secretario general del Frente dijo, entre más poder coge el Frente, más crece la democracia. Entonces, eso es el poder absoluto, y eso sí me asusta, ¿me comprende? Sí, claro. Entonces, no voté a favor, ¿verdad? Voté en contra de la posibilidad de que eso ocurra,
de que haya una concentración de poder total. Eso me aterra. Bueno, esa es la verdadera razón. Bueno, ¿Hay peligros para la Constitución en este momento, doctor? Mire, espero que no. Espero que la presión popular es tan grande. La lucha que hicimos con el 743, ¿no? El hecho de que posteriormente se han cumplido las sentencias de la sala me llena de esperanza de que efectivamente no se atrevan a reformar la Constitución. Pero hay que entender lo siguiente cuando uno dice reformar la Constitución, para que no haya confusión, ¿no? La gente le tiene miedo a las reformas de la Constitución y en general no son malas, ¿no? Sino que lo que hay que tener en cuenta es que hay un artículo que es el que tenemos que ver cuando hablamos de reforma de la Constitución, es el 248, ¿no? Mire, la Constitución, nosotros tenemos un sistema flexible de Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución se puede reformar sin necesidad de convocar una asamblea constituyente. Pero por 2 asambleas legislativas. Sí, una asamblea legislativa con 48 votos y la siguiente con la mayoría calificada, 57. Pero, según el 248, ¿no?, hay una parte de la Constitución que no se puede reformar, ¿no? Dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno. ¿Cuál es la forma y sistema de gobierno? Republicano, democrático y constitucional, ¿verdad? Y representativo. Entonces, eso no se puede reformar. El territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esto es lo que no se puede reformar y esto es lo que la gente le tiene miedo. Mire, ¿de dónde viene todo este miedo? Usted ve, Ortega hace la revolución sandinista para quitar a Somoza, que era un dictador, todos lo apoyamos. ¿Y ahora qué hace Ortega? Reforma la Constitución para poderse reelegir indefinidamente, es decir, otro Somoza. Ese es el temor, ¿verdad? Entonces, por eso es que el país le tiene tanto temor cuando hablan de reforma de la Constitución. Pero hay necesidad de un montón de reformas, ¿verdad? Por ejemplo, hay que separar la actividad puramente administrativa del Tribunal Supremo Electoral de la actividad jurisdiccional, para que no ocurra lo que está ocurriendo ahorita. ¿Y en la sala constitucional habría que crear un tribunal constitucional? Mire, yo voy a decirle lo siguiente. Ese es un tema muy importante y lo discuten los tratadistas. El doctor René Hernández Valiente, invítelo, ha escrito un libro sobre ese tema. Bueno, yo le voy a decir mi opinión. Mire, cuando usted revisa las atribuciones de la Sala de lo Constitucional nuestra y las compara con las atribuciones que tienen los tribunales constitucionales, son las mismas. ¿Ve? Son las mismas. La diferencia es que la Sala no es independiente, es parte de la Corte Suprema de Justicia, es una de las salas y administrativamente depende de la Corte. Los tribunales constitucionales son completamente independientes, no dependen de la Corte, pero las atribuciones son las mismas, ¿sí? Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, decretos, ¿no? Los amparos, los habeas corpus, las mismas atribuciones. Las mismas atribuciones. ¿Sí? Muy bien. Doctor, vamos a hacer la primera pausa, una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta mañana el doctor Abraham Rodríguez, abogado de la República, fundador del Partido Demócrata Cristiano. Fue también primer designado a la presidencia de la República en el gobierno del expresidente Duarte. Doctor, continuamos un poco hablando de los temas constitucionales y me trae al momento que estamos viviendo en este instante de cara a una segunda vuelta electoral, en un momento en el que en la primera ronda se dio, como usted lo mencionaba,
publicidad por parte de incluso el mismo presidente de la República, por no mencionar el resto de algunos funcionarios que participaron abiertamente en política, en proselitismo político de cara a estas elecciones. E incluso el partido de oposición, el mismo partido Arena y algunos sectores han catalogado que hubo un abuso de autoridad por parte del Ejecutivo cuando el mismo día de las votaciones se vio comerciales del presidente de la República en los medios. Miren, le vuelvo a decir, ¿verdad? Yo me he dolido de la actitud del presidente. Me di el trabajo de oír la inauguración de Ciudad Mujer en San Miguel y oí todo el discurso del presidente. Entonces, si usted observa, el presidente promociona sus logros, ¿verdad? Lo cual es válido. Sí, pero mire lo que agrega, ¿verdad? Usted, votante, para seguir mis logros, tiene que apoyar al partido que dice que sigue mis logros, que es el Frente. Es decir, usted no puede pensar que él está diciendo voten por Saca o voten por Norman Quijano. Usted piensa que dice voten por Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Eso no es válido para un presidente. Aquí leí un artículo que dice, pero mire, si el presidente Obama hace campaña, sí, en Estados Unidos es permitida la reelección, entonces claro, el presidente tiene el derecho a hacer campaña, ¿verdad? Y las legislaciones que lo permitan, magnífico. Nuestra legislación no lo permite. Hay que pensar que nosotros en las constituciones hemos sido cuidadosos de evitar que el poder público haga uso de los bienes del Estado para hacer campañas, porque venimos de los gobiernos militares, de los cuales queríamos salir. Por eso hay tanta regulación en la Constitución. Entonces, no es válido que el presidente haga campaña de esa manera a favor de un partido político. No es válido. Luego, la Sala de lo Constitucional resolvió que no pueden los funcionarios públicos hacer campaña. El presidente es el principal funcionario público. Y ve usted una cosa, y lo ratificó en otra resolución la Sala. ¿Y por qué la Sala tuvo que hacer eso? Por una razón muy sencilla, porque el órgano que debía hacerlo, que es el Tribunal Supremo Electoral, no lo hizo, ¿verdad? Entonces, era triste ver, ¿verdad?, el pleno día de las elecciones, la campaña del presidente, que nadie duda que es una campaña a favor del partido de gobierno. Entonces, 2 horas antes la mandó el Tribunal Supremo Electoral a suprimir. Entonces, eso es una burla a la gente, a la inteligencia de la gente, es indebido, ¿no? Por eso, al no cumplir el presidente lo que la Sala dice, cuando un funcionario no cumple con una resolución, debería de tener una sanción, ¿no? He visto que el presidente del Tribunal Supremo dice que la sanción es suspensión o destitución, ¿no? Entonces, no creo que él va a promover la destitución del presidente, ¿no? Pero lo que sí es importante es ver que si alguien hace una cosa en contra de lo que la ley dice y lo que la Sala dice y lo que la sentencia dice, y lo hace y no le importa, por eso yo dije, esa es una forma de dictadura. ¿El presidente Funes sería un dictador para usted? En esa es un dictador. No he dicho que manda a matar gente, que hace esto. No. Espero que aclare lo que le imputan ahora al organismo de inteligencia de haber detenido a un ciudadano colombiano en el aeropuerto, haberlo golpeado, haberle quitado el disco duro y todo lo que usted vio en los periódicos. Sí. Vi una aclaración del ministro de Seguridad Pública, el ingeniero Perdomo, diciendo que no tenía conocimiento, pero no es contra la policía lo que dijeron, era contra el organismo de inteligencia,
que depende del presidente. Entonces yo tengo la esperanza que el presidente lo va a explicar. Y estamos por preguntarle, debería de explicarlo. No, debe explicarlo. Sí. Ahora, doctor, ¿hacia dónde se encamina el país con esta segunda vuelta electoral? Bueno, ahí no tiene más que dos lugares, ¿verdad? O escoge el frente o escoge arena, no tiene otro camino, ¿verdad? Ese es el momento final, la gente tendrá que decidir, ¿verdad? Muy bien. Doctor, vamos a hacer la segunda pausa y regresamos con la parte final de este programa. Sí. El doctor Abraham Rodríguez, abogado de la República y fundador del Partido Demócrata Cristiano, nuestro invitado esta mañana. Estamos ya en la parte final, doctor. Y solo quiero retomar algo de lo que decía en el bloque anterior, y es una palabra bastante dura para llamar al presidente de la República. Por las acciones, dijo usted, podría llamársele presidente de la República dictador, sí. Una especie de dictadura. Sí. La dictadura consiste en la impunidad, es decir, si usted puede, ¿verdad?, desobedecer las resoluciones que le afectan, como las de la sala al presidente, las puede desobedecer sin que nadie le pueda decir nada, eso, en mi concepto, es dictadura. Claro, las dictaduras tienen diversas formas. Nosotros acostumbramos a pensar en las dictaduras militares que el que no estaba de acuerdo con uno lo mandaban a matar, ¿verdad? Eso es otra cosa. No estoy diciendo eso, pero eso en democracia es una forma de dictadura. ¿No hay forma dentro de la justicia, de la Constitución, de evitar este tipo de acciones? Bueno, el presidente del tribunal dijo, yo lo pasaron aquí en televisión, la sanción al que desobedece es suspensión o destitución, dijo. Así que ahí está, él lo tiene en la mano. ¿El Tribunal Supremo Electoral? Sí, él lo tiene. ¿Cuál cree usted ha sido el papel del Tribunal Supremo Electoral? Mire, el Tribunal Supremo Electoral hizo un buen trabajo administrativo. Tuvimos la información de la votación rápidamente. Y la misma noche. Y la misma noche, ¿verdad? Y las votaciones fueron ordenadas. Pero el hecho mismo de que el tribunal mande a suspender la publicidad del presidente 2 horas antes que termine la elección, le demuestra que no estuvo cumpliendo con su obligación todo el periodo anterior. Mire, para mí este tribunal y los tribunales anteriores, la Constitución dice clarísimamente que cuando es una elección presidencial no puede haber campaña sino 4 meses antes de la elección. Y nosotros tenemos campañas de 2 años. ¿Y qué le dicen? Ah, no, pero como no pide el voto, no es campaña. Entonces eso es atentar contra la inteligencia de la gente, ¿no? Usted tiene los anuncios de los partidos diciendo que ellos son lo mejor para el país y todo lo demás, y dicen que no es campaña, ¿no? Porque no le dice vote por mí, porque no hay elección en ese momento. Entonces están haciendo campaña adelantada. Entonces, desde allí, a mi juicio, el tribunal no cumple con su deber, ¿no? De allí, pues, toda la campaña, que él tiene que vigilarla de oficio, ¿no? Para mí, que la mejor forma debería de ser que el tribunal, cada vez que ve un anuncio que viola el Código Electoral, debe inmediatamente mandarlo a suspender. No tiene que esperar que alguien se lo pida. Entonces, a mi gusto, por eso es que paso diciendo que hay que separar la función administrativa de la función jurisdiccional, ¿verdad?, para tener un tribunal independiente. Mire, el origen del Tribunal Supremo Electoral, como veníamos de los gobiernos militares, la gente que hizo la Constitución pensó que era mejor tener un tribunal equilibrado. Basado en la desconfianza también. Basado en la desconfianza que hubiera de los partidos, ¿no? Por eso los 2 partidos que ganan tienen asegurada una plaza. Bueno, entonces, pero
finalmente no dio buen resultado para la democracia, ¿no? Los partidos se pusieron de acuerdo adentro, hicieron un desastre, ¿no? Entonces no es bueno. Entonces, como todas las obras que hace el hombre son perfectibles, es el momento de perfeccionarlo. Allí se puede reformar la Constitución para corregir eso. Hay oportunidad para lograr mejores resultados en el Tribunal Supremo Hay Electoral. oportunidades, ¿verdad? ¿Quién está jurídicamente hablando encima de quién? ¿La sala del tribunal o el tribunal encima de la sala No, en mire, tema electoral, doctor? No, mire, fíjese bien. La competencia de la sala es en materia constitucional. ¿No? Cuando haya una violación de alguna norma constitucional, es la sala. Si es una cuestión puramente electoral, es el tribunal. Muy bien, me queda claro. Doctor, tengo que hacerle una pregunta, y esta pregunta espero no me la tome a mal. ¿Cómo no? Pero ha habido algunas declaraciones después de que usted diera su opinión a un periódico, al diario El Mundo, la semana pasada, en el que dijeron de que personas octogenarias probablemente sería mejor que no estuvieran opinando en temas jurídicos. Jurídicos, sí, sí. O en estos temas políticos. Sí. Se lo pregunto sí, con el respeto del caso, doctor. Sí, yo no tuve la oportunidad de escuchar al doctor Fabio Castillo anoche, porque tenía un compromiso. Y he oído que él se refirió al doctor Martínez Moreno, al doctor José Domingo Méndez, al doctor René Fortín Magaña y a mí, ¿no? Diciendo los octogenarios deberían estar fuera. Yo le dije a usted que yo había decidido estar fuera y le expliqué por qué es que me he visto obligado a estar adentro, ¿verdad? Yo quisiera, como dice el doctor Fabio Castillo, no estar en esto, ¿verdad? Eso siento que le corresponde a la gente de mediana edad y sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Estoy triste porque no veo que los jóvenes participan. Este país, ¿verdad?, en los años 60, 70 y 80, todo vino de la juventud. La guerra misma vino de la propia juventud. Entonces, ahora bien, quiero decirle, en mi caso, yo no he cesado de estudiar Derecho porque eso es lo que me gusta, ¿verdad? Entonces, y yo no busco las oportunidades de estar participando. Usted me llamó y vine. Lo que no puedo es negar mi opinión, ¿verdad? Unos amigos me dijeron, ¿qué se puede hacer en este país? No encontramos que ninguno de los candidatos nos satisface, no encontramos que los partidos nos satisfacen. Aprovecho para decirles, la gente siente insatisfacción por los partidos y los partidos tienen la obligación de reconstituirse, de hacer una reingeniería. Y la principal reingeniería que tienen que hacer es que tienen que democratizarse. Eso quiere decir que tienen que empezar porque sus candidatos no vengan de las cúpulas, sino que vengan de la base, ¿no? Segunda cosa que tienen que hacer, tienen que transparentarse. ¿Cuánto cuesta esta campaña del Frente y cuánto cuesta la campaña de Arena? ¿De dónde vienen esos fondos? El pueblo tiene derecho a saberlo y no lo sabe. Tienen que hacerlo, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Entonces, mire, yo le dije a estos amigos, miren, cuando uno habla del país, no puede decir que no se puede hacer nada. Los países son eternos. La vida de uno es muy chiquita y puede influir poco, ¿no? Entonces, uno puede empezar siempre de cero, pero tiene que trabajar por su país, ¿verdad? Y uno pertenece a una sociedad, ¿verdad?, y a un país, y tiene la obligación, no importa cuántos años tenga, de aportar lo poco o lo mucho que pueda. Yo hasta este momento aporto hasta donde yo pueda. Muchas gracias. Doctor, y para terminar, cualquiera va a decir después de estas declaraciones que usted ha dado que es miembro de Arena. Mire, le voy o a que decir, simpatiza con Arena. Mire, no soy miembro de Arena. O que simpatiza con Arena. No, le voy a explicar una cosa. Mire, ni soy miembro de Arena, ni ratifico nada de lo malo que ha hecho Arena. Por eso voté por Funes, para corregir lo malo que había hecho ellos. Ellos han hecho cosas buenas, eso está bien, pero lo malo que habían hecho, ninguna ratificaba, ¿sí? Ellos mantuvieron en la Corte de Cuentas
al PCN durante muchísimos periodos. Todo eso está muy malo. Contra todo eso estábamos, ¿no?, luchando nosotros. No, yo no soy de Arena. Yo lo que he dicho es otra cosa muy distinta que ya le dije a usted, ¿verdad? Tengo pavor cuando el secretario general de un partido dice que la mejor forma de incrementar la democracia es la totalidad del poder. Me da pavor. Me veo en el retrato de Ortega. ¿Ya? Me veo, no quisiera ver este país en una situación como está Venezuela, un país tan rico, tan destruido. ¿Me comprende? A eso se refiere, pero no tengo nada que ver con Arena. Muy bien, doctor. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir conversando en un futuro inmediato. Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias, doctor. Bien, hasta aquí llegamos. La invitación para que nos sintonice mañana a la misma hora. Feliz día.